Bueno, Silvio, primero hincha de Vélez Arfield, ¿no? Full. Siempre te digo que, creo que lo hemos hablado un par de veces. La primera vez que fui a Argentina, si no fue la primera, fue la segunda, eran las viejas cruzadas. Nosotros en Montevideo le decíamos cruzadas de baby fútbol, de fútbol infantil. Nosotros le decíamos baby Sí, fútbol. Usted es a papi San fútbol, Justo creo que le fuiste. decía. Sí, vos fuiste a San Justo y yo fui a Carrasco, me acuerdo. Así fue. Ah, bueno, yo fui a Villa Tesey, Ah, Villa Tesey. cerca, ¿no? En zona de Morón. Y me acuerdo de pasar por el Fortín. El primer estadio que yo vi en la autopista, que no me acuerdo ni cuál era, me acuerdo de ver un estadio así, esa es la cancha de Vélez Arfi. Y uno de los niños era hincha de Vélez, y estamos hablando de década de los 90, o sea que Vélez estaba Mejor reflotado, fue época. la época de oro de Vélez Arfield. Así que yo siempre le agarré cariño a Vélez. Y bueno, con los años, después de conocerte a vos, sos el único hincha de Vélez así. Yo soy un cuadro muy chico acá, River Plate, pero uruguayo. Es nada al lado de Vélez Arfield. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol hoy, o por lo menos no va a ser el principal tema. Agradecerte, Silvio, por el rato y un poco ambos pediatras, pero hay como un punto ahí que es como, no sé cómo, contame tu experiencia, pero cuando yo estoy en una reunión y me pregunta gente que no conozco a qué me dedico y digo pediatría, todos, ah, qué lindo. Hasta que digo hago pediatría crítica y ahí, viste, hay como un silencio incómodo. Pero si encima dijéramos, dentro de la rama de pediatría intensiva, la parte que a mí más me interesa y que más me motiva es el niño oncocrítico con enfermedad, con cáncer, y eso es lo que dedicaste, vos me dirás, el foco de Sí. tus esfuerzos académicos, profesionales, etcétera. ¿Cómo empieza ese camino, Silvio? Así como para dejar de hablar yo y escucharte. Eh, sí, soy pediatra, soy intensivista, como dijiste, y hay dos focos. Uno es la parte cardíaca, sobre todo ECMO y recuperación cardiovascular, y lo otro fue la parte del niño con cáncer en cuidados críticos, que fue motivo de mi tesis doctoral, ni más ni menos. Yo me doctoré haciendo modelos matemáticos y predictivos de probabilidad sobre chicos con cáncer y trasplantado de médula ósea que ingresaban a cuidados críticos. ¿Cómo viene esto? Bueno, Sebas, yo cuando elijo entrar a la residencia, el otro día te escuchaba vos en la charla de tabaco, que por cierto, la verdad que la disfruté mucho, esa, que vos entraste en el 2000, yo antes entré a la residencia, soy más viejo que vos, aunque vos Sí. hiciste más cosas que yo. Este, Nah. eh, Me encantó lo de tabaco y lo recomiendo para el que lo vea porque la verdad que yo aprendí un montón. Pero bueno, cuando yo entré a la residencia, acá hay dos grandes hospitales pediátricos nacionales que son el Gutiérrez y el Garrahan, y todo el mundo elige como pediatría básica el Gutiérrez, y yo elegí el Garrahan, y me miraban todos porque todos elegían Gutiérrez, yo elegí el Garrahan, y yo justo había rankeado y primero elegí el Garrahan. Porque yo quería hacer oncología pediátrica. Ahí empieza. Yo en la facultad de medicina me interioricé mucho con oncología. Fui ayudante jefe de trabajo práctico, jefe de turno de anatomía patológica, más que nada en la parte de cáncer. Y yo dije, bueno, cáncer en niños. Hubo una serie de revelaciones que tuve en la vida que me llevaron a querer hacer oncología pediátrica, Sebas. Está muy bueno esta charla que estamos teniendo porque algunos amigos más íntimos la conocen, pero uno acá se va a abrir a lo que fue su historia. Y yo arranqué el Garrahan porque dije, bueno, yo quiero hacer pediatría básica primero y después encargarme de la parte oncológica. Y el Garrahan era el lugar número uno de mi país y muy referente en Latinoamérica de chicos con cáncer. Y entonces empieza en esta etapa y en el medio de la residencia yo viví la época quizás final de los niños con SIDA, de HIV, que se morían los chicos y el Garrahan tenía muchos chicos oncológicos y con HIV. Yo me voy a rotar a Bilbao con el profesor Alfonso Delgado Rubio, me voy mucho tiempo a rotar, que él era el referente de la Sociedad Europea de Infectología Pediátrica y él veía, hacía seguimiento de chicos con SIDA. Y a mí me pasaba que a mí me gustaba el paciente grave, sea con SIDA o oncológico. Lo que me pasó en mis años de residencia, vi que era muy automatizado la parte oncológica. Era paciente A, protocolo B, esta quimio, y se perdía mucho el contacto clínico. Y cuando vengo a derrotar de Bilbao,
del hospital de Basurto, yo siempre le iba a Yolanda López, que estuve en Bilbao antes, me toca la rotación, mis últimos 4 meses, yo ya había sido elegido jefe residente de clínica, pero mis últimos 4 meses fueron la terapia intensiva. Terminé en la terapia intensiva y ahí se me explotó la cabeza. Esa fue una revelación. Dije, a mí no es que me guste el paciente oncológico crítico, me gusta el paciente crítico agudo, la fisiopatología, el paciente en shock, el paciente cardíaco, el neurointensivismo, el trauma. Ahí cambio y elijo hacer terapia intensiva pediátrica. Y hago todo el recorrido, roto mucho en la cardiovascular del Garraham, me encargo mucho de cardio, me focalizo mucho en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular, voy a Washington a especializarme en ECMO, cuando en Argentina no había ECMO, vuelvo. Y después me surge la posibilidad de ir al MD Anderson de Houston, que lo conozco al doctor Mejía, y yo me interesaba mucho en los chicos con cáncer, y ahí empieza lo que fue una focalización de los últimos 10 años, Sebas, que es más o menos cuando nos conocemos. Nosotros nos conocimos en Singapur, si mal no recuerdo. ¿Te acordás que Sí, por estabas ahí, con 2018, ¿verdad? Monteverde? Sí. Encima ahí. Yo ya venía desde el 2014 desarrollando mis trabajos de tesis doctoral, que fueron varios trabajos que publiqué, del niño con cáncer en cuidados críticos, y como yo tenía una maestría en estadística y en investigación, fui haciendo esos modelos. Entonces, los últimos años, los últimos 10 años, 2014-2024, me dediqué al paciente oncocrítico, armé en SLACIP el Comité Pediátrico Oncocrítico, hicimos muchos trabajos colaborativos con muchos colegas de toda Latinoamérica. Contigo hicimos un trabajo muy interesante, el niño con cáncer y COVID, con la red, todo el liderazgo de la red, con Jesús Domínguez de Perú y con vos y con todo el grupo de Franco y todo, y Pablo Vázquez Hoy, hicimos un lindo trabajo que se publicó en Frontiers, o sea, se ha, y ahí O sí sea fue, que, y se fueron echando los pero, trabajos. pero interesante es que vos, entonces, primero, bueno, obviamente pediatría, de la mano con la oncología pediátrica, Exacto, antes de entrar en exacto, el mundo que te fascinó, como nos habrá fascinado todo el primer contacto con la UCI y cuando te metes a ese mundo tan complejo de exacto. ultratecnología, etcétera. ¿Vos identificás algo en particular? Porque ahí nombraste algo que está, ahora viéndolo un poco a la distancia o a la corta distancia, que dijiste, la época en los niños con SIDA se morían, ¿no? Hoy en día es como una rareza para el Dale. pediatra que se empiece a formar, pero claro, el VIH, SIDA significaba muerte. Hoy en día es una enfermedad crónica cuidada a tiempo, con sostén complejo también, pero ¿dónde ves el germen si es que podés identificarlo? Porque la vida tampoco uno identifica una cosa que te lleva a decir, a mí me interesa el niño con cáncer. Digo, estamos en un continente que en muchos lugares el niño con cáncer prácticamente que no, en algunos lugares hasta hace pocos años ni se empezaban tratamientos intensivos, digamos. Y estamos hablando de hace un par de décadas, lo menos que vos estás a la vuelta. ¿Vos identificás algún hecho o algo que, desde el punto de vista que pudo haber sido, no sé, el derrotero vital de cada uno, que dijiste, no, este es mi tema, o este podría ser mi tema? Claro, yo ¿por qué me identifico? Cuando yo no estudié para ser médico, estudié para ser pediatra. Yo en la facultad ya sabía que iba a ser pediatra porque me interesaba la población vulnerable. Y yo decía que quería hacer oncología pediátrica de que estaba en el secundario, en el primario. Yo me acuerdo de chico, en mi infancia en Santos Lugares, eh, en el colegio Lourdes donde iba, un par de chicos así, viste, peladitos, sin pelo por la quimio y todo, y con cáncer, y que a mí me conmovió mucho, me llegó mucho, me sensibilizó mucho. Me identifiqué mucho con el sufrimiento de ese chico y de la familia. Santos Lugares es un barrio chico en el conurbano, yo soy del conurbano de Buenos Aires, y conoces a todas las familias y veía un poco esa vulnerabilidad del niño, no solo enfermo, sino con cáncer, y ya lo que significaba, ¿viste? El chico con la impronta, el niño con cáncer, me motivó con mi entusiasmo o energía o poner todo como para poder estudiar, para poder lograr y mitigar algo. Yo nunca dije voy a curar el cáncer, ni mucho menos, a menos de que porque uno de chico puede decir cosas que son irreales, pero Sí, no, mi idea sí. era mitigar el sufrimiento, incluso fue un poco más allá. Entonces, yo entré a la facultad, Sebas, sabiendo que no iba a atender adultos, me costó enormemente atender adultos, ni te cuento lo que fue la rotación de urología, o sea, El olor a yo, pata, el olor de los no, no, viejos, de nosotros los viejos, es tremendo. no, exacto. Yo quería ser pediatra y pediatra dedicado a niños vulnerables. Pensaba en el niño con cáncer, en ese chico que a mí me había conmovido cuando yo estaba en la Sí. primaria.
recuerdo, test vocacional, yo ya a los 14 15 años dije, no, yo quiero ser pediatra oncológico, o sea, uno ya lo tenía por esa, muy definido, esa población vulnerable a la cual a mí me había conmovido y yo me había identificado mucho con el sufrimiento de las familias, uno que lo había vivido. Pará, Este, detenete ahí, porque yo repito y me he dado cuenta que así, hay gente que es de meter para adelante en un tema como vos, en el tema, en esto que estamos hablando y eso, por lo general las grandes preguntas de investigación, de innovación, así que vienen de un enojo o de una incomodidad, por ponerlo de algún lado. Tenés que tener algo que te incomodó. ¿Qué es eso del sufrimiento que vos veías? Porque dijiste además enseguida, dijiste esos compañeros pelados y su entorno, su familia. ¿Qué era lo que veías vos, más allá de los ejemplos, pero qué es lo que veías vos en aquel momento como un no médico, simplemente un joven que estaba pensando un poquito qué iba a hacer de su vida adulta? Pero ¿qué es ese sufrimiento? Si lo pudieras describir, ¿qué te un tema, referís? un tema filosófico, teológico. Yo viví en santos lugares, Iglesia de Lourdes, lugar católico, familia muy católica, sociedad católica, Colegio de Lourdes muy católico. No podía entender la justificación del sufrimiento de un niño de una enfermedad y morirse desde el punto de vista de la religión. El enojo fue un enojo con Dios, fue un enojo con la religión, cuando después me tocó para la tesis doctoral analizar en la materia de teología la encíclica Fides Ratio de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, yo estaba más de la razón que de la fe, no me bancaba eso. Entonces fue una cuestión contestataria, revolucionaria contra Una crisis. las creencias religiosas, una crisis de fe contra las creencias religiosas en favor de la razón. Entonces fue toda una cuestión de migración y eso me llevó a embarcarme en lo que significó la carrera y cómo estudié la carrera, Universidad de Buenos Aires, con todo lo que significa estudiar en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Tiene una impronta muy importante, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, premios Nobel, muy exigente, ¿viste? De repente estaba Juse, ¿viste? O sea, era toda una cuestión tremenda. Entonces era meterte, no había joda, o sea, ahí no aguantaba y te ibas en primer año antes. Entonces, el enojo que vos decís fue contra la fe, fue identificarme con esos niños sufrientes. Recuerdo una serie cuando era chico llamada Camino al Cielo, que justo, pues fue justo en ese momento, todo vi un capítulo de un campamento de chicos con cáncer, me identificó eso, una serie de Michael Landon, yo era en la primaria, muy identificado, como que se fueron cuadrando todas las cosas que me fortalecían en mi direccionamiento hacia esto, hacia el niño con cáncer, el niño vulnerable, y lo que yo consideraba en ese momento la mayor vulnerabilidad era el padecimiento del cáncer, no por el sufrimiento, sino por el dolor. Después, Claro. viste que hay cuestiones peores que la muerte, cuando uno pone entre 0 y 1 análisis binario, en el cual uno es muerte, sí o no, ahí se está hablando del 1,5 de los negativos, como que el sufrimiento en vida es peor que la muerte. Bueno, yo eso lo sentí mucho. Poder mitigar, no digo que el chico se cure, no fallezca, pero poder mitigar ese sufrimiento. Tal es así que uno de mis maestros de la pediatría, del Garrahan, que estaba en el momento en la sala 62, el doctor Luis Urrutia, incluso me tiró a decir si yo no tenía que estudiar cuidados paliativos en un momento, si no tenía que hacer una especialización en cuidados paliativos, pero por otra parte a mí me apasionaba, Seba, lo que era la fisiopatología, el entendimiento, la investigación en cuanto a dinámica, y la dinámica de la UCIP, la dinámica del UCIP, la dinámica del trabajo de la asistencia en los cuidados intensivos pediátricos, que y el timing, el poder medir el tiempo, la comunicación a las familias, todo eso es fabuloso cuando uno lo puede cimentar y a mí me llenó, es muy loco lo que voy a decir, mi mujer me dice que estoy loco, mis hijos también, a mí me da plenitud el trabajo intensivo, plenitud el trabajo de la Satisfacción de que estás haciendo cosas, ¿no? Está eso. sí, claro, así el chico no fallezca, o si fallece, poder darle el no dolor y un mensaje a la familia, darle la tranquilidad que se hizo todo lo posible y que es lo mismo que se hubiera hecho acá, en Uruguay, en Brasil, en Chile o en Estados Unidos o en Alemania.
darle todo, y darle todo de uno, ¿no? Darle todo de uno. Nos pasa, nos venimos a casa y estamos pensando en el paciente y que si nos llaman, es así, me parece que por ahí pasa. Entonces, un poco resumiendo, es toda esa mi vida. Viene de identificarme con el niño como población vulnerable, el niño con cáncer, el niño sufriente, el niño en etapa aguda, el niño muy crítico, una crisis de fe, un enojo contra Dios, ¿Y cómo eh, llevaste eso? Me haces acordar a mi familia, mi abuelo materno, el padre de mi vieja, muy católico, lituano, católico, allá, países bálticos. Y mi madre tiene su crisis también de fe ahí en la adolescencia. Hoy en día mi vieja se considera atea, pero en ese momento, bueno, decirle a su padre, decirle, papá, por todas las cosas que yo veo que suceden en el mundo, ¿no? Y sufrimiento y qué sé yo no puedo creer, le dijo, no, no puedo creer que haya un Dios para hablar de la fe. Y mi abuelo, siempre mi madre cuenta, yo justamente por eso creo. O sea, era como las dos caras de una moneda, por eso creo, o justamente por lo que vos no creés, yo creo. Y por lo que te eh, escucho, obviamente esa crisis que yo no tuve una formación católica, formal mucho menos. De hecho, mis dos padres no son, tuvieron su formación católica, pero no lo son. Tuve esa libertad un poco, capaz que yo no viví una crisis así, como capaz que viviste vos, pero esa crisis que es existencial muchas veces, ¿no? Porque te lleva, el niño con cáncer te lleva con eso de la muerte está al lado, o el miedo a la muerte, el sufrimiento, algo tan... Pero veo que siguió esa crisis, porque me saltaste a cuando estaba ya en la residencia. Este, ¿Mutó esa crisis? ¿La seguís teniendo? Porque estás en un lugar hiperpoderoso, ¿no? Nosotros en UCI tenemos mucho poder de intervenciones pesadas, sustitución de órganos. Te fuiste al ECMO, te fuiste como al extremo del límite de la vida y la muerte. Hoy en día, o ese joven que hoy en día sos vos, con tremenda trayectoria clínica, referente en Latinoamérica, y te escucho decir, yo sigo de alguna manera con una crisis ahí, ¿cómo la explicás? Porque además es una crisis que parece que, no parece, no, te sirvió para hacer cosas. No fue una crisis pasiva. Bueno, hay una frase que dice, el que no se enoja no puede jugar al fútbol, el que no se enoja no puede hacer medicina, el que no lo motiva, sí. Yo creo que muchas preguntas se fueron respondiendo. Tuve dos eventos muy importantes en mi vida, uno fue en el 94, cuando estuve muy al borde de la muerte, y otro fue en el 2010. Esos pudieron un poco acomodar un poco las fichas del juego. Y como diría tu abuelo, hay otras preguntas que no se pueden responder. Hay piedras en el desierto que no se sabe por qué están dispersas, pero se pueden juntar para un altar, que son un poco más de la Torá, más que de esto. Porque encima he sido muy lector siempre y buscaba siempre lecturas relacionadas a esto, ¿no? A fe, razón, a medicina, razón, ciencia. Desde poder leer a Manuel Mujica Lainez cuando desafiaba la muerte en El Hombrecito de Azulejo, que es un cuento de la misteriosa Buenos Aires, hasta Germán Hesse con su Siddhartha y dice, estoy en un punto de la vida como barquero, hasta poder estar en esta locura 8 meses con un amigo, con un rabino filósofo judío estudiando la Torá. O sea, entonces ahí buscando, y en otra época estudié también el Corán, menos tiempo, entonces trataba de encontrar y te das cuenta que es todo lo mismo y que las religiones, más que para unir, sirven para desunir. Entonces uno no se vuelve Interesante, sí. practicante, pero sí se vuelve muy creyente de que por qué uno está hacemos lo que hacemos. Y llevarlo a la máxima expresión es esto que hacemos, que haces vos, que hago yo, y que mucho lo canalizamos. Y creo que somos dichosos y felices de estar contentos con lo que hacemos. Yo soy feliz de poder haber encontrado mi rumbo, porque hay muchos colegas que lo hacen no por eso. Nosotros lo Sí, hemos sí. Su encontrado. pasión. Te conozco a vos, los conozco a muchos, que nos juntamos siempre y vemos que es una pasión. Y ese es el tema. Yo siempre le digo a los residentes cuando doy charlas en la clase en la facu, uno esto lo hace con pasión. Sin pasión no lo puede hacer. Y entonces uno agrega pasión y compasión también. Y ahí es una manera de mezclar un poco esto de fe y razón.
Este, sigue ese adolescente revolucionario que yo empecé temprano. O sea, yo si bien mientras tenía la formación católica, ya en la primaria, ya entre los 8 y 12 años me empecé a plantear estas cosas, ¿no? De incompetencias, porque me tocó muy de cerca con gente de cerca, incluso con familiares y todo, y en un momento dije, esto no está bien, esto no se lo puede permitir. Entonces, la crisis siempre persiste y no digo bienvenida a la crisis, pero creo que la crisis es un motor que me permite a mí, por ejemplo, seguir investigando. Por ejemplo, lo que fue parte de mi tesis doctoral, poder encontrar modelos matemáticos que me aseguran que si yo controlo distintas variables, los chicos se mueren menos. Y así habrá otra cuestión, como te pasa a ti, que es todos los chicos de la red y todos los grandes investigadores que hay, como van buscando cuestiones y que vamos mejorando las cosas, si sea un ápice, algo, pero esa crisis, ese enojo, es un motor. A mí los recientes se ríen a veces porque a veces me enojo mucho en un pase, después se me pasa. Pero, pero sí, yo tenía, bueno, yo jugué al fútbol, jugué, hice inferiores en Vélez Sarsfield justo y tenía un técnico que me decía, sin enojarse no se puede jugar al fútbol, no puede dar todo lo mismo. Entonces, sin enojarse, pero a su vez es un enojo que te da felicidad. Este, y sí, y salté de un tiempo al Alguna, otro porque persiste, digamos, sí. ahí dicen que muchas veces los seres humanos, y más los que nos gusta hacer cosas con pasión o que sentís que pasión, ¿no? No es que uno quiere buscar una pasión, podés tener la suerte de encontrarla, pero creo que yo lo asemejo mucho a la gente que hace algo apasionadamente. Uno ve la vida de los deportistas, ¿no? Hablando de fútbol y eso, vos ves la mente de, ¿no? de Michael Jordan, los grandes fenómenos, ¿no? Y los tipos, más que ganar, detestaban perder. El motor era el fracaso, digamos, el no fracasar. Tal cual. Y justo en este tema, en pediatría intensiva, ¿cuáles son los niños que se mueren? Bueno, los niños con enfermedad oncológica que llegan a una UCI, no es el niño lactante sano que tiene una bronquiolitis a BRS y que sabes que las estadísticas están de tu lado. Este, esa pérdida que en gran porcentaje puede darse, ¿no? Y cuanto más sobrevida hay del niño con cáncer, por los tratamientos, por la mejoría multidimensional que se dio en la sobrevida de los niños, y hoy un niño con leucemia tiene una sobrevida que no es nada que ver a lo que era hace 30 años, ¿no? El defecto era la muerte, ahora el defecto es la vida, o sea, para poner a grosso modo. Pero en la Sí, UCI es como otro partido de la enfermedad oncológica, ¿no? Es un sí. partido 5-0 de visitantes muchas veces. Y ahí es donde estás vos. O sea, es donde, ¿cómo vivís con esa chance de que realmente el fracaso es mucho más factible? Digo, en alguien apasionado como vos. ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cómo Sí, llevas en el terreno de tanta incertidumbre como es una UCI en general? Porque por más de que a nosotros nos encante tratar de controlar todo lo mayor posible, sabemos que hay una ventana de incertidumbre enorme que justamente con el niño oncológico crítico, cuando llega a una UCI, este, mayor incertidumbre en un montón de cosas. ¿Cómo haces vos para decirle a alguien que le interese lo que te interesa a vos, que no son tantos? ¿Qué tips le darías? ¿Viste? Cuando te llega un niño crítico oncológico con la cosa, porque no voy a ser abogado del diablo, pero a los otros intensivistas, que no nos gusta tanto, decir, uff, ¿no? El uff, de chiquilita, complicado, un montón de... ¿Qué tips le darías a alguien que está interesado en hacer lo que haces vos? ¿Vos es qué tip le interesante darías, porque si hay alguno? aparte, sí, del colega, es manejar la tropa. Y la enfermería es un tema. Uy, otra vez otro paciente con cáncer se va a morir. Uy, otro trasplantado de Fanconi que tiene una mortalidad enorme con esta terapia. O sea, enfermería es un tema porque lo están atendiendo todo el tiempo ahí. Eh, Interesante es lo que a mí me enseñaron los chicos con cáncer, ¿no? Y las familias. Sí, vas perdiendo 5-0 y la mayoría fallecen y uno hace todo para que eso no ocurra o que ocurra en menor medida. Pero lo que a mí me enseñaron los chicos con cáncer y las familias de estas charlas y todo, porque la verdad que el enriquecimiento, Sebas, que tuve en el feedback de las charlas con estos padres y ahí te das cuenta, digamos, lo que es padrazos y madrazos y lo que me han enseñado y los chicos
es a vivir el momento. Si nosotros podemos lograr un tiempo, así sea corto, el chico aunque luego fallezca, ¿no? Pero si podemos lograr un tiempo corto en el cual el niño pueda tener cierta calidad de vida y pueda no tener sufrimiento, eso está ganado. O sea, ese es el objetivo. Y lo que yo le digo es, el tip es ese. Bueno, el chico se interna por eso con una neumonía. Bueno, suspendemos la neumonía y la enfermedad base sigue porque tiene un fancón. Bueno, sí, pero que se puede ir a la casa, puede estar con sus juguetes, que vengan los amigos y pueda jugar con los amigos. O sea, esos pequeños cortos de tiempos de felicidad, que el chico ni bien está bien, ya cruza la pierna, se abraza, juega la play, que esto quiere salir. Esas pequeñas batallas ganadas, que hay otro libro hermoso que habla de pequeñas vidas, pequeñas muertes, pequeñas batallas. ¿En qué se basa en el tip, Sebas? En esas pequeñas batallas ganadas. Hay pequeñas batallas ganadas. La primera es sacarlo del respirador y que pueda tener contacto con la madre, visual, etc. Después es poder sacarlo de la terapia en intermedia. Probablemente a los 6 meses, al año, se interne, fallezca, pero vos lograste un espacio en el tiempo. Y lo que me enseñaron los chicos es a vivir la vida intensamente, a honrar la vida. O sea, yo tengo tatuado una parte que dice honrar la vida. Eso me lo enseñaron ellos, ¿no? O sea, honrar la vida. O sea, alia jacta es la suerte está echada, un fide, vivir de la fe y honrar la vida. Son tres lemas muy importantes en mi vida, en el cual que por más que alia jacta es, eso cuando Julio César se paró en el Tiberíades y vio en el Rubicón y dijo, bueno, la suerte está echada, sabes que la suerte está echada, sabes que un Sí, sí. paciente tiene una enfermedad oncológica se va a morir, pero honrar la vida mientras eso no suceda para el niño, para los padres, la tranquilidad a los padres, la tranquilidad al niño, que no tenga dolor. Eh, hay maneras y maneras de morirse, Sebas, hay maneras y maneras de vivir, de convivir y de lograr una comunión. Ese es el tip que yo le doy a la tropa, como siempre digo, porque claro, viste, tenemos muchos pacientes oncológicos, nos derivan muchos pacientes oncológicos, tenemos trasplante no relacionado, entonces somos un centro de referencia en mi hospital en cuanto a eso, y vienen los pacientes oncológicos y cardíacos y trasplantes también, no hepáticos, pero más que nada oncológicos. Y ese es el tips, honrar la vida, vivir intensamente, ellos me enseñaron a los chicos, o sea, los chicos con esta patología, a vivir intensamente ese momento libre de dolor, con enfermedad controlada, una sonrisa, eso no es poco. La vida es un instante en el tiempo es variable, una variable que lo vemos con los trabajos, investigación y la vemos en la vida. Entonces, en ese momento, poder darle esa satisfacción, me acuerdo una vez, papá me decía que quería sacarlo al nene con el cochecito, aunque sea por los jardines del hospital, y pequeñas cosas, un día domingo, nada, cosas, vivencias muy emocionantes, que han enriquecido a todos. Si alguien puede ver eso, no todos tienen por qué verlo porque es el momento, pero el que puede verlo eso, o en otro paciente, o en otra profesión, o en otro tipo de especialidad, es muy gratificante, no hay nada que lo pague. No hay nada que lo pague. Te enriquece. Somos lo que somos, es esto, está muy bueno. Sí, Viste que te pasa que yo te escucho y me acuerdo, claro, de todos los pacientes con cáncer, ¿no? Que tuviste, y que sí, sí van a seguir habiendo. Este, y eso que vos vivías de adolescente, ¿no? De ver sufrir, bueno, yo lo viví en mi familia, tuve un primo hermano que me dejó, yo no era ni médico todavía, era estudiante de medicina, era el médico de la familia, ¿no? Pero era estudiante y sarcoma de Ewing, presentación en estadio 4. claro, Y me hiciste acordar ahora eso de honrar los momentos. Me acuerdo, él estaba parapléjico en un momento, porque él tenía un secundarismo óseo ahí, columna. De hecho, debutó con una mielitis transversa. Bueno, todo complicado, pero el loco, Andrés se llamaba. El loco me pidió en un momento, ¿me llevas a carnaval? Acá el carnaval en febrero. Y allá fuimos con él. Y fue capaz que, no sé, 6 meses, un año antes de que falleciera. claro, Y creo claro. que fue en última. Acá el carnaval es en las liguillas en febrero, es largo el carnaval y un espectáculo muy particular se da en el Teatro Verano Montevideo. Y Andrés, a mi hermano y a mí, que fue los que lo sacamos del hospital, digo, todo coordinado, pero para ir a eso, él me dijo, gracias por esta semana, toda la semana íbamos. Y ahí quedó, y por eso también me interesó una charla contigo, porque en realidad, como desde el punto de vista personal, pero profesional, quien más me enseñó, uno de los que más me enseñó de medicina fue esa vivencia, estar del otro lado.
al lado de la familia. Ahora, más allá de esto anecdótico, duro, que tenemos todos historia de esto, familiares, no familiares, pero como pacientes, ahí hay un conflicto, Silvio. Yo te escucho y que me pasa a mí, que no sé cómo manejarlo, es cuando veo esos niños en estadios avanzados, relapso de, ¿no? De quimio, no respondió a nada, metástasis, y que vos lo ves y decís, sí, ¿por qué está acá? Viste que todos los que estamos en una UCI sabemos que es un ambiente hostil. Por más de que uno lo trate de no hacer hostil, ¿cuál es el momento de hacer algunas conversaciones? Ya sé que no hay una respuesta única, ¿entendés? O sea, ¿hasta cuándo tiene que ingresar a una UCI un niño? Es dificilísima la pregunta que te hago. Yo ya sé que capaz que no tiene una respuesta. Lo hiciste en el grupo chat de pediatría que yo te ¿Te puse un acordás que lo like tuvimos? porque vos dijiste algo muy bueno dijiste, que es que el oncólogo, justamente, por eso hacemos oncología, hacemos terapia intensiva, el oncólogo siempre quiere seguir Mm, y nosotros somos, el terapista es un médico fundamental, es un colega neumólogo, Juan Bosch, me dice, el terapista es el que juega de 10, también otro futbolero, ¿no? Es como que todo quien sea terapista pues es el que juega de 10. sí. Y sos el que tiene que un poco marcar el timing del juego y hablar siempre, no hablar hasta ese momento, sino venir hablando de siempre y de la charla con la familia y de la conversa. Mi abuela era valenciana y me hablaba de conversa y se me quedó esa palabra que es bien valenciano, catalán, conversa. De la conversa, que es más que una conversación, porque es algo más íntimo, me decía mi abuela, de la conversa con el generas un lazo con la familia y es un acuerdo que entre la familia, el paciente y vos lo van viendo hasta cuándo es. Yo estoy de acuerdo contigo, y por eso te puse el like, me acuerdo en el grupo, Pero vos, Silvio, cuando porque trabajás en un lugar de medio referencia, que estás muy acostumbrado al manejo con los colegas de oncología, que no dejan de ser los médicos tratantes de estos niños. Y nosotros los pediatras intensivistas no dejamos ser un accidente muchas veces en la vida de estos niños. Así como conocer a esa familia y todo, nosotros somos un nuevo personaje, quizás en las en el etapas peor finales de la momento, vida. En lo en peor, el peor claro. momento de su vida, a mí me ven, como digo, usted me está viendo en el peor momento de su vida y me va a odiar. Y así empezamos. Y la realidad es que de una buena comunicación, por eso la base de la comunicación que para todo médico, máximo para los intensivistas, y máximo para los intensivistas pediátricos, porque aparte del niño es con la familia, siempre, de entrada, nunca se logra del todo, o sea, sería utópico y soberbio querer decir, sí, lo puedo manejar, porque a veces no se puede manejar. Lo que sí no tenemos que negociar es con el sufrimiento del niño, con el dolor del niño. Muchas veces se habla que, bueno, hace 20 años era muy común morfina de nebulización y el niño muriéndose, pero muriéndose casi ahogado, ahogado en la respiración, o sea, ahogado porque le faltaba el aire, con sed de Sí, sí. aire o con dolor. Ahora ya se puede hablar a la familia, explicarle, quizás ventilarlo y que fallezca de esa manera agarrado de la mano y generarle que lo está sintiendo también es importante. No podemos negociar, no podemos transar con el dolor del niño, eso fue con el sufrimiento del niño. Entonces, ese puede ser un ariete muy importante en la conversación, en el abordaje, que como bien vos dijiste en el grupo, a veces es muy rápido que hay que hacerlo. Y a veces uno no llega, a veces no le llegamos a la familia Mm. y se generan conflictos. Y a veces pasa que los padres no quedan bien y lo que una vez hace es, bueno, una semana después, un mes después, juntarnos para volver a charlar y a reflexionar. A veces eso lo hacemos mucho con los oncólogos y los padres, cuando no hubo un acercamiento de nosotros, porque por ahí lo recibí a las 24 horas el chico falleció. Entonces, siempre tenemos así el grupo de psicología, con los oncólogos y nosotros, un mes después nos juntamos y hablamos, hacemos una especie de reflexión sobre esto, con el grupo de enfermería, que la enfermería está todo el tiempo, ¿viste? Y lo sufre mucho, Sí, es sí. importante cómo está la enfermería, darle soporte, porque se te descontrola la tropa, se te deprime y, ¿viste? Un paciente muy grave es el niño con anemia, enfermedad de Fanconi, post-trasplante de médula que entra a terapia, y son muy graves, y cuando ya se está que de enfermedad de base es esto, bueno, ya lo empiezan a mirar mal cuando el chico todavía está bien, y bueno, tranquilos. Entonces tenés que ir manejando, hay mucha información y muy sensible. La idea y la respuesta es que, como bien vos dijiste en el grupo, no hay un momento, uno lo busca el momento, a veces se logra y a veces no. Y hay que convivir con ese fracaso. Hay que convivir, hay que saber que uno se defrauda a sí mismo
defraudamos. Defraudamos a los padres, defraudamos al paciente, defraudamos al equipo. Forma parte de esto, forma parte de nosotros y bueno, lo que nos tocó es esto y tenemos que aprender a convivir y que cada experiencia nos sirva de vivencia y de crecimiento para la próxima vez. No es porque hiciste algo mal, sino porque, bueno, va a volver a pasar. Este, uno no tiene que enojarse con los padres, ni con el paciente, ni con el equipo, porque esto sucede y es común, pero sí. Yo tengo la Pero yo sensación estoy de acuerdo cuando, contigo. cuando un niño grande, porque estos niños lo tremendo, lo más duro, es que tienen una historia. No es un lactante Sí, de 2, 3 meses, que es espantoso también, ¿no? Una muerte, son todas horribles. Pero no es lo mismo morirse a los 3 meses que cuando te morís a los 13 años, con todo un derrotero vital, familiar. Pero además el de 13 años viene y te habla. Y yo tengo la sensación cuando te dice, eh, no quiero entrar más acá. eso es buenísimo, eso es El, impresionante. Yo tenía un Eh, montón, no, los niños te lo dicen, son unos crack, no, ¿quién más? ¿no? Los niños unos crack, te dicen la posta, yo me voy a morir, te dicen. El asunto es que cuando te lo dicen, no me metas más acá, ¿no tenés la sensación de que estás recontra tardío? Sí, esto lo tendríamos que haber detectado, como que no sé si no es diagnóstico de alguna manera habernos encarnizado. Es cuando, o la familia, ¿nunca te pasó que te tocan así, te dicen, doctor, déjelo ir? ¿Viste? Cuando a mí me pasó hace unos ¿Sí? años ya. Decís, y yo después pensando, procesando mi duelo del paciente que no pude ayudar, o por lo menos no pude salvar, entre comillas, decís, me fui de rosca, ¿no? Me fui de rosca acá. Es Sí, como, sí, 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 siendo a ocurre, términos claro. futboleros, Claro, le pegué una patada en el medio de la cancha, en el pecho, sí, sí, sí. como Zidane en la final del mundo. Te vio todo el mundo, o sea, era como algo. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que hay algo que... ¿Cuáles son las señales, entendés? De, nos estamos enroscando en algo que no va a servir y que eventualmente está haciendo daño. A ver, hay cuestiones médicas que vos las sabés cuando hay más para hacer o no para hacer. El tema es, bueno, a mí hemos puesto chicos en ECMO post-trasplante de médula ósea de distinta evolución, en la cual en algunos, digamos, uno estaba de acuerdo, en la otra no, y es esa irte de rosca. La realidad es que hay variables que puedes controlar y variables que no puedes controlar. El tema es cuando están esas variables que no puedes controlar, no hay que ser necio, la decisión no es de uno solo, es una decisión conversada. Muchas veces la familia tiene razón y otras veces vos tenés que convencer a la familia, no, que hay más cosas para hacer porque falta esto, esto, esto y esto. Este, me ha tocado un paciente de debut oncológico con 100.000 blancos y que fallo muy raro ponerlo en ECMO y estaba en inicio de inducción de tratamiento de quimio. Y el contrario, el que ya había tenido refractario a 2 tratamientos y que también tenía indicación de ECMO, bueno, el segundo obviamente no tiene indicación y el primero sí, y a la final tenés que explicar esto y le tenés que explicar que quizás pueda morirse con un sangrado cerebral en ECMO, porque es máximo en un paciente así. Y ha sucedido y no fue la solución y la evolución fue muy mala y te da esa sensación de, bueno, fracasé. La realidad es que son variables, Sebas, que no manejás. Puedes estar convencido de la terapéutica, pero llega un momento que es muy difícil a veces parar. Lo que uno aconseja es un consenso siempre y una charla. Y cuando ya se acabó la evidencia, ¿no? Vos tenés la evidencia, tac, 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 bueno, vamos para acá. Estamos todos de acuerdo porque sí, porque no. Este, igualmente, como ahí lo discutíamos en el grupo, también se te escapa la tortuga, digamos. Hay momentos que es esa irte de rosca, es el momento que vos decís, bueno, esto no lo vi. Y lo importante es ser humilde y no tener la soberbia de decir, acá falló el equipo, acá falló el equipo. La verdad que no había que haber seguido con esta terapéutica. Está bueno eso que contaste Pero sí. del post, ¿no? O sea, bueno, fallece un niño, vamos a cuidar el equipo. O sea, en el sentido de los procesos que vienen después de que ese momento que decretás, o sea, el fallecimiento y constatás el fallecimiento. Ahí un poco dijiste ahí, ¿no? Hay reuniones. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo manejas vos como líder de equipo? Eso, me gustó que dijeras 2, 3 veces enfermería. No dejan de ser los que hacen la punción, los que están ahí todo el Al tiempo. lado. El ¿Cómo, chico les cómo? pega, le va a sacar sangre, ¿viste? Son los que a veces reciben agresiones, insultos de todo, ¿viste? Por indicar, bueno, sacarle Nemo, que lo pinchan, no te ven,
¿viste? Porque vos cuando le pones la vida lo dormimos, le ponemos queta, dormir, ¿viste? La tenemos fácil, pero ellos no, ¿viste? Eh, Mirá, nosotros tenemos todo un grupo de psicólogas, ¿viste? Que trabajan con chicos con cáncer, ¿no? Liderado por Dani Berdinelli, todo un grupo, ¿viste? Acá, Belén, Flor, o sea, un grupo hermoso. Y la verdad que hacemos charlas con los padres ya de antes, por ejemplo, en trasplante, antes de que se trasplante, antes de que empiece la quimio, y ya lo vamos llevando, entonces es así, y se vienen hablando mucho y se tratan de bien, pisan el hospital, y después con ellos mismos tratamos también al grupo médico, tenemos O sea, ya saben talleres ahí, de... ya están en contacto los familiares y los niños con los terapistas. O sea, saben que un desenlace puede ser terminar en una UCI. Sí, sí, nosotros, por ejemplo, trasplante lo ponemos en intermedia. Así el paciente esté bien, entra hablando y caminando, está en nuestro sector. La vidriada, viste, 4 camas atrás, y lo vemos nosotros como una intermedia. O Ajá. sea, el de trasplante de médicos. Al oncológico que está en la sala, lo vemos cuando se complica, pero ya los conocemos de ida y vuelta y a veces lo vamos a conocer en la sala. Tenemos mucha relación. Ese mismo grupo de psicólogos que trata al paciente y a la familia, también estamos con los médicos y con las enfermeras y con los kinesiólogos y todo muy conversando la situación. Y es la segunda víctima, como bien decís vos, la primera víctima es el paciente, la segunda víctima es los que quedan, tanto la familia como el equipo de salud, sobre todo enfermería. Hacemos muchas charlas de reflexión en la cual empieza con un brainstorming de tirar ideas y surgen, no sé, las cosas que surgen, o sea, algo parecido como esta charla, ¿no? Como empezás con un hilo y va surgiendo, entonces surgen ideas en un pizarrón y vamos hablando y ahí vas encontrando muchas cuestiones y vos ves que hay alguien que le pega más por esto que hablamos, por la historia que cada uno tiene, por otras vivencias que tuvo previa, por las cuestiones familiares, por lo que pretende la vida. También te das cuenta quién está ejerciendo la profesión, médico, enfermero, kinesiólogo, etcétera, por una cuestión o por la otra, y bueno, y es muy revelador porque ha cambiado incluso, dice, bueno, yo la verdad no puedo atender más a estos pacientes, entonces bueno, lo tenés que liberar a esa enfermera o a ese médico por ahí por un tiempo indeterminado o para siempre porque le pegó mucho. Y después está lo otro, ¿viste? Los que se enganchan con la familia y pasa el tiempo y lo siguen viendo. Esto también, eso es otro tema, ¿eh? O sea, el chico que falleció y siguen en contacto con la familia mucho tiempo. No quiero hacer un juicio de valor, pero es un tema también. Es un tema. Olvidado. Sí, olvidado, como que no Un se tema toca. patológico, claro. Olvidado. ¿Por qué siguen entrando en contacto con la familia? ¿Viste? ¿Hasta qué punto y qué tipo de lazos hiperafectivos, indesmedidos, en unas... Uf, para otro podcast eso, porque es complejo. Tal cual. ¿Y cuáles son las Complejo. ganadas? Porque el que nos escucha va a decir, pa, estos tipos no sé cómo están. Muchas, muchas, enorme. La verdad que en desde que yo estaba en el Garrahan y me pasé el Garrahan italiano de acá, en el Austral, ha evolucionado tanto, no solo la oncología, sino también la terapia intensiva, que son muchas las ganas. Vos lo dijiste, o sea, las leucemias linfoide agudas, las mieloides en el inicio, vos ves el tratamiento. Chicos que cuando yo hacía la residencia se moría un 100%, ahora vive un 100%, porque es así. Sí, sí. Es así. Y bueno, y el tema esto de los scores de riesgo, ¿no? Que fue el PIUS, después fue el EVAT en toda Latinoamérica, con todo el grupo de San Judy, desde Asia Eula hasta Ale Méndez, Adolfo, todo el grupo, cómo lo ha desarrollado por Latinoamérica, cómo viste agarrar al chico oncológico antes y si entra antes todo, un poco algunos scores y mis trabajos de investigación, bueno, tuve la gracia de poder publicarlos y ver y controlar esas variables y cómo controlando eso mejora la mortalidad hasta un 46-60%. Eh, Hace 20 años se moría el 80% de los post-trasplantados medulosos que ingresaban a una UCI abierta, ahora se muere entre el 21 y 31%, notorio. Entonces son más las ganadas y eso es una satisfacción enorme. Y la realidad que el otro día lo hablaba con Dani Wanja, que es el jefe de y Euge Galván, que hacen oncocrítico en el Garrahan, y así como se ha hablado de neurointensivismo, de recuperación cardiovascular, ya es una especialidad dentro de la terapia intensiva esto, el niño con cáncer en cuidados críticos, porque tenés que manejar quimio, tenés que, o sea, qué tipo de quimio, qué efectos adversos, bueno, no vas a indicar la quimio, pero sí charlar un poquito, y nuevas terapéuticas, así que son muchas las Hace ganadas en poco, este último tiempo.
Hace poco me pasó sala de pediatría, bueno, un niño que había ingresado con plaquetopenia, pum, ta, salta en la mañana mismo, leucemia. Un escolar, divino gurí. Y bueno, estaba con los fellows, los residentes en la sala y había que informarle a los padres, ¿no? A la madre, que era la cuidadora, que tenía leucemia a su hijo. Antes de que ingresara al sector de oncología, ¿no? Esto es una sala de pediatría general. Y no me olvido más, digo, por eso hay que estar abierto a aprender todos los días porque la vida te pinta la cara todos los días. Si estás abierto a que te la pinte, ¿no? Y no creértela Claro, tanto. Y siempre recuerdo que frente a la parada de leucemia, por lo menos en Uruguay, en Argentina es igual, está la cara de terror, de miedo, de todo, ¿no? De todo lo malo. Pero en un momento la madre me preguntó de la conversación, no me lo dijo, que sabía que era algo muy malo para su hijo, pero me dijo, ¿qué es leucemia? Y claro, me desarmó en el momento, porque claro, algo tan obvio para un médico, claro, para la familia, me explico que ahí está la representación social del niño con cáncer en la sociedad. Ahí lo vi. Ese es el niño ese pelado, que está mal, que, bueno, quimioterapia, que hay fundaciones en todos los países que ayudan a ese sí, grupo, se colecta dinero para ese grupo de niños, y la palabra leucemia está ahí, es como la palabra tumor, es conocida por la gente. Pero cuando tenés que explicarle, claro, la madre me dijo, ¿qué es eso bien? ¿No? La enfermedad de la... Y ahí, hablando con los residentes después de la devolución a la madre y esta mala noticia, es que, y eso es algo un profesor mío, el profesor Díaz siempre me dice, siempre hay una buena noticia para dar, aunque estés en el peor momento. Y bueno, qué la bueno. mejor noticia que yo tenía era esa, decirle que dentro de lo horrible y que ojalá que nunca le hubiera pasado, teníamos hoy en día la oportunidad de decirle, mire, en principio su hijo va a sobrevivir de esto y va a quedar bien. Va a pasar un momento complicado, como es este, hay complicaciones, puede terminar en una UCI internado eventualmente, pero los niños sobreviven y se curan. La palabra curación está con el niño con cáncer. Y escuchándote, te invito como a pensar de acá a 20 años, ¿no? De a 20, 30 años. Yo me acuerdo cuando empecé en UCI, empecé en una unidad neonatal. Y claro, había complicaciones en niños de 30 semanas de edad gestacional, qué sé yo, el prematuro extremo era aquel de 23, periviable. Hoy en día, si ingresa un niño de 30 semanas, tiene que andar bien, hablando en términos. ¿Por qué? Porque los niños prematuros, y yo me preguntaba en aquel momento, estos niños de 24, 25 semanas, ¿por qué estamos haciendo esto? Y en realidad era para mejorar la sobrevida de los que eran más grandes, 28, 30. Exacto. Entonces, cuando yo veo a estos pacientes, como vos me dijiste, no, Fanconi, trasplantado, complejo, no sé qué, capaz que los niños eso hoy sufren mucho y tienen tan mal pronóstico, pero en 20 años capaz que no. Exacto. Y mejoraron el pronóstico de todos los que vienen atrás. Exacto. ¿Se Exacto. entiende Trate de Y hacer fue un así, no, no, paralelismo. pero fue así, así como una adrenoleucodistrofia, un neuroblastoma, el trasplante no les puede significar mucho más que algo transitorio. Te da bronca porque de repente a veces en mi país se hacen mucho lado de trasplante y cuando después, porque también esto cuando hablas de las fundaciones que juntan y todo, plata para que se trasplante en Estados Unidos el paciente con una adrenoleucodistrofia y se va, y el trasplante es fácil. Ahora, el problema es después del trasplante, que lo tenemos nosotros acá. La comunicación y la información es importante, no vayan a trasplantarse en otro lado, si en Latinoamérica, en Argentina, en todos lados, Uruguay, Chile, se puede trasplantar perfecto y la complicación viene después. Bueno, hay enfermedades que en las cuales no va a funcionar, pero por ejemplo el Fanconi y otras sirvieron, este, por ejemplo, el cambio de la quimio, una quimio menos mieloablativa de no llegar a cero blanco, como era hace 20 años, ahora no es así, y se vio que con eso hay menos infecciones concurrentes hasta que prende el trasplante, entonces mejora la sobrevida de los otros pacientes, y en el Fanconi se está viendo, bueno, se bajan las infecciones, pero hay una infección que hay que pensar antes, que es la del hongo, y entonces empezar con anfotericinantes, ya se está viendo, lo estamos viendo.
me estoy dedicando mucho a Fanconi en estos últimos tiempos, post mi doctorado, para ver esto y rápidamente anfoteresina, rápidamente galactomanano, rápidamente endoscopía para buscarlo antes que lo buscase el otro, y en eso es lo que se va mejorando. Mm. El Fanconi de base tiene algo con la quimio, entonces ya hace depresión miocárdica, ojo con la quimio, con el tratamiento, ojo con... Entonces, eso sí, mejoró al otro, pero ya empieza a mejorar a este paciente. Y así es lo que vos decís. Hay un ciclo que obviamente un Fanconi en 10 años no va a ser lo que era ahora, post-trasplante, porque ya se está viendo esto, se está viendo precozmente el antimicótico, precozmente el soporte con milrinona y levosimendan para el miocardio, o sea, otras cosas. Y es verdad lo que decís, está pasando eso, pero eso ha mejorado la sobrevida de una plasia medular. Una plasia medular que era incurable, intrasplantable, ahora uno rápidamente no lo haces pasar por los ciclos de quimio como pasaban antes, sino directamente ya le haces una quimio no myeloablativa para el trasplante. Porque si lo haces pasar por los ciclos de quimio, va a pasar que puede tener una tiflitis, una perforación y que ya viene con una iliostomía, con otro background. Entonces eso también esas variables se van controlando, se van conociendo. Y eso es muy lindo porque hay mucho para investigar, es muy interesante, es muy superador. Investigación en oncocrítico es muy, muy superador. La manera de ventilar, perfecto. Bueno, lo vimos contigo cuando fue lo de COVID. Y vimos que en el COVID no se morían tanto más como el resto, porque no tenían tanta respuesta inflamatoria como el resto, lo que hicimos en el trabajo contigo, con la red. O sea, y bueno, y todo lo que dijo Palik de la ventilación es lo mismo. Bueno, ahora se está, desde así con, bueno, que estamos todos, está vos también, está Pablo, todo, está la idea esta de Jesús y Jesús Domínguez y Ale Béndez de hacer, bueno, cómo se ventilan los niños oncológicos en Latinoamérica, si es la misma sobrevida que, si lo que nos dice Palik del niño habitual es lo mismo y es otra cosa, bueno, vos siempre te cansás de decir siempre en tus posts y en el grupo pediatría, bueno, es lo mismo, le va bien, bueno, hay un tratamiento diferente, es un paciente diferente. Nuestro trabajo que hicimos contigo de COVID lo demostró, no tienen tanta respuesta inflamatoria, entonces no les iba tanto peor que al resto. Y bueno, hay mucho, es muy superador el niño con cáncer en cuidados críticos en cuanto a lo que nos apasiona a nosotros, que es la investigación, porque podemos cambiar cosas. Y si puedes cambiar cosas, es muy importante poder cambiar cosas. No, es que Entonces, si eso tenés es una lo que a mí mortalidad de base, no sé, el niño, por tirar un número, 20, alta 30%, siempre. siempre arrancás de ahí, donde encuentres algo Claro, o un proceso de cosas que claro, sirvan para mitigar un 5 o 10%, es un montonazo. exacto, es mucho. Todo es multivariable en el niño. ¿Qué pasó con el niño con cáncer en los últimos años? Fue parte de mi tesis. Bueno, uno fueron los scores de riesgo. Yo dentro de los scores encontré el tema de la desnutrición. ¿Que ¿Por qué no lo habían revelado, por ejemplo, en Estados Unidos cuando la gente de San Jude me preguntaba, ¿y por qué es esto? Y porque ellos no ven desnutrido. Vos, yo acá vemos el paciente que viene a trasplantarse médula ósea, viene destruido por muchas quimios, muchas neutropenias, Y muchas sí, infecciones, y viene desnutrido. Entonces, no lo trasplantemos. Dame un mes que lo nutro bien, lo pongo, y y ahí después, cambia una vaina. La quimio menos mieloablativa fue otra cuestión, el tema de la ventilación no invasiva, que los fundamentalistas de la investigación invasiva en el niño con cáncer, el que está, sí, eso lo veo Country Rowan, dijo, el que está más de 3 días de ventilación invasiva y después se ventila invasivamente, tiene más mortalidad que el que se ventila. Entonces, no más de 20, 48 horas, 72 de ventilación invasiva. O sea, van cambiando muchas cosas, transfusión de granulocitos, etcétera. O sea, miles de cosas concomitantes nos permiten, como decís vos, mejorar un poco, y ese poco es mucho. es mucho en esta Elevado los población. sectores de riesgo, un montón. Es apasionante, sea porque hay un campo enorme, desde la gestión, haces proactive. Bueno, a ver, ¿cómo están las unidades que reciben niños oncológicos? ¿Tienen tromboelastograma? ¿No tienen? ¿Tienen esto? Bueno, ¿qué podemos mejorar? Banco de sangre, ¿viste? Team de respuesta rápida. Bueno, hasta de gestión puedes hacer. Que le gusta la gestión y la calidad, puede investigar. Que le gusta la investigación más biomolecular, translacional, clínica epidemiológica, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, uno puede, tenés un espacio en este niño porque está todo por investigarse. Eso es lo que yo intento transmitirle a mis fellows, a los becarios, a los residentes, que es muy amplio. Nosotros la parte de desnutrición no la veían en Estados Unidos y en Europa, y nosotros les mostramos, no, pará, si esto mejora, claro, y ahí se sorprendían de cómo, cuando yo publiqué un poco en la Pediatric Care, esto fue lo que pasó, mejoraban cuando uno... La desnutrición es una cosa simple, ¿no? O sea, rápidamente sonda nasogástrica, leche, fórmula enriquecida, y después sí empezamos con la alimentación. Y
y probiótico y glutamina, etcétera, no, es enorme todo lo que puede haberse en ¿Y, cuanto, ya y- y qué, de qué cosas te siguen calentando hoy en día? Decir, no, esto no nos puede pasar. Esto es mejorable, o sea, en el sentido de lo mejorable, ¿no? Lo que vos detectás, vos con esas experiencias en el exterior, vivís en contacto con gente del exterior, con colegas, rotaciones, pensando en nuestros contextos, nuestros países, ¿no? Porque muchas veces decís, no, eso de los países ricos. No, ¿qué cosas vos sabés que acá se pueden mejorar? Pensando en los niños en concreto, que capaz que no lo pensamos porque sí. lo vemos muy lejano, pero en realidad es mucho más sencillo de mejorar. Y el protocolo, o sea, si bien los protocolos son fundamentales, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió algo en el MD Anderson era cuando el paciente viene con una bigotera de oxígeno a 2 litros y se incrementa un poquito más antes de llegar a la máscara, ya directamente endoscopía respiratoria, toma de muestra, ¿viste? Y ver que antes uno le hacía el lavado broncoalveolar cuando estaba ventilado y lo empeorabas. Es muy probable que por ahí de eso el paciente empeore y tenga que ventilar o sacarlo. Pero, o sea, el protocolo de rápidamente eso, el protocolo, el tema del manejo de catéteres, el protocolo de la ventilación mecánica, que un poco, bueno, PALIC nos cambió mucho en cuanto a la ventilación protectiva, y yo creo que ahora PALIC en el oncológico tenemos que ver bien, a ver cómo se come esto, o sea, Sí, aplicarlo sí, el sí. PALIC, o sea, ventilar por volumen por presión y ver esto y ver qué es lo que pasa, que es un poco el desafío, esto es lo que me sigue calentando, o sea, la ventilación mecánica. Pero bueno, lo que yo puedo decir es protocolos, yo rápidamente meter protocolos bien estandarizados, bien validados por calidad, en lo que es la mejor la calidad continua, y después, bueno, hay cuestiones específicas como el tema de ventilación mecánica, es un tema, todavía hay lugares porque no tienen terapia o porque el paciente lo maneja el oncólogo, aunque te parezca mentira, en Argentina sucede, no en la terapia, sino en la sala oncológica, están, no en mi hospital, no, pero que están 7 10 días en ventilación no invasiva. Sí, Y sí, ahí llegan en las seamos Gaby, sólidos. llegan en las Gaby a la Exacto, UCI. Sí, sí, sí. exacto, Por miedo al exacto. ingreso a la Entonces, UCI, no se exacto. avanza lo necesario. Paciente puede estar en una terapia abierta, bien aislado, o sea, por eso, manejar todos los protocolos infectológicos y vigilancia epidemiológica, pero en la UCI y ventilado más precozmente, no le va a aumentar la mortalidad que si lo tenés en ventilación invasiva 10 días. Aunque parezca mentira, a pesar de todo lo que publicamos, discutimos y todo, y aparte, la otra vez fui a dar una charla, me acuerdo, a Perú, que me invitó Jesús Domínguez y hablaba de eso. Estuve hablando toda la noche de lo que es BNI, ventilación invasiva, rápidamente invasiva en estos pacientes, rápidamente endoscopía respiratoria, porque me permite conocer un diagnóstico infectológico o si es que reincidiva de enfermedad, puedo limitar también. O sea, sirve por un montón de cuestiones. Bueno, este Entonces, año lo ventilación hablamos mucho mecánica en es el un tema. hospital. En el hospital lo hablamos justo con los fellows y eso, decir, vos, el mito de que no hay que intubarlos a los niños oncológicos, ojo, porque no. Un O mito. sea, no. Exacto. Vos como, así como para no robarte más tiempo, porque pensando lo que me pasó el otro día de esto de esa primera charla, coincidirás conmigo que la primera charla cuando ingresa el niño crítico a la UCI es como clave en generar esa confianza, ¿no? Como vos lo que dijiste, es el peor día de su vida o debe ser de los peores días. ¿Cómo encarás vos esa situación? Desde todo punto de vista, cuando ingresó el niño crítico, ¿no? No, no te digo ese trasplantado que para monitoreo ingresa. Yo te digo el niño El que va a la terapia abierta lógico, entra ventilado. séptico, Entra, claro, se ventiló. ventilado, distresado, que sabés que la. ¿Cuáles serían para vos las cosas que tenemos que hacer o no tenemos que hacer cuando se da esa interacción con la familia? Que viene con todo El este primer bagaje de punto. cosas vividas. ¿Cómo Sí. le dirías vos a alguien más novato de qué son las cosas que vos le das más relevancia en esa charla? Hay una cosa muy importante que es el ambiente, porque en otra institución me pasó a veces que se daba informaciones en el pasillo mientras pasaba, viste, el Sí, 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 camillero, el carro sí, de sí, sí. comida. Entonces, Desastre. el ambiente, poder agarrar a los dos padres, y el papá y la mamá, y la abuela, el hermano, el tío, se salen todos afuera, yo hablo con el papá y la mamá inicialmente, y después hablo con el resto para que tampoco atosiguen a pregunta a los padres después que hablan conmigo. Pero el ambiente fue poder sentarse en una sala y sentarse el ambiente, o sea, y decirle, bueno, miren, la situación es crítica, los padres siempre saben que la situación es crítica. Cuando el paciente ya entró ahí, ya saben, te diría que el 99% de los casos saben que la mano viene negra, que la mano viene mala, que estamos complicados. Entonces, bueno, ustedes ya saben lo que es la situación, tenemos, el estado es muy grave, no vamos a hablar totalmente de eso, sino vamos a hablar de lo que vamos a hacer para poder torcer este destino que parece indeclinable. Un poco uso estas palabras. Evitá Idiota la palabra investigador, muerte.
siempre, Ah, siempre. me gusta eso. Hablo de destino, porque los padres no es una cuestión Boludo no también son. filosófica. Boludo no son. No, lo decía Goethe. Goethe decía, se habla de la muerte sin nombrar a la muerte. Entonces, no nombras muerte, pero hablas de un destino indeclinable, un mal pronóstico, una gravedad extrema. Esas sí son palabras que yo uso, gravedad extrema, hay un pronóstico malo, hay un destino, digamos, Debilidad. que no. Sí. Exacto. Entonces, tenemos que evitar eso y vamos a hacer esto. Va a estar en el respirador, hacemos con esto, vemos la parte infectológica, los cultivos, con esto, va a estar esto, el tema del sangrado, y le va tirando el tema y los padres, y bueno, va a pasar. Y después entran conmigo, hablo con el enfermero, puedo entrar, después que, porque a veces, muchas veces la entrada es cruenta, Sebas, hay que cambiar sábanas con sangre, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí, sí. intubación, ¿viste? Sí. Entrar, es muy importante cuando entren que no lo vean el chico en un charco de sangre, ¿no? O sea, que la impresión es muy dura cuando lo entran, ya cuando está en respirador y con tubos por todos lados, que no haya encima, entonces que cambien la sábana y todo, en la medida que se pueda, ¿no? Yo también estuve en un hospital público 12 años, estuve en el Garrahan y a veces es imposible, pero bueno, entro de la mano con los padres y les muestro, bueno, miren, esto es un respirador, está respirando por él, ¿verdad? Es el monitor, está viendo esto, les muestro un poco todo eso para que ellos no estén en la fantasía y empiecen a googlear qué es cada cosa. Y la primera comunicación es fundamental. Poder tener un ámbito, un espacio a solas con ellos y poder llevarlo después adentro y explicar, bueno, de acá vamos a transitar este tratamiento. El tratamiento puede ser exitoso o no, o puede ser exitoso en alguna medida o no. Nunca diciendo que el desenlace puede ser la muerte. Y vas explicando. Y vas teniendo pequeñas batallas, pequeñas victorias. Por ejemplo, estuvamos recién a un chico gravísimo, con una plasia medular, gravísimo, perforación intestinal, ileostomía y todo, controlada la infección, no del todo, pero el chico puede extubarse. Y es una alegría enorme hoy con los Sí, sí. padres en cuanto a eso. No sabemos qué va a ser el desenlace, pero esas pequeñas victorias, Step esas by pequeñas step. batallas, esa, Victorio Campo, que era una escritora argentina, la época de Bioy Casares, Flores, Borges, perdón, y decía esto, pequeñas batallas, pequeñas victorias. Entonces, bueno, estas pequeñas victorias a los padres los enriquecen. No se habla de muerte, se sabe que la muerte está latente, pero los padres estas informes, estas pequeñas victorias del día a día, que de 2.000 plaquetas al otro tiene 5.000 plaquetas y te preguntan las plaquetas, los blancos, ¿viste? Son Mm. pequeñas victorias. Cuando vos sabés que 2.000 y 5.000 es lo mismo para el caso, pero bueno, eso lo deja tranquilo. Eso es fundamental, ¿no? O sea, anda cuando das el informe sabiéndote de memoria los resultados porque te lo van a preguntar, fíjate para tenerlo, porque Sí, si no sí, sé, sí, bueno, después sí. hablo con... Pero pequeñas victorias, pequeños objetivos. No tiene que mejorar de día a mañana, con que esté igual que hoy, estamos bien, entonces baja la ansiedad, baja la angustia, porque ven los mismos parámetros de oxigenación, y enfermería lo mismo. Eh, no tiene que saturar más de 92%, entre 88 y 90 estamos bien, y vas poniendo pequeñas cuestiones. Y es eso, pequeñas victorias, quizás es un poco lo que uno focaliza mucho. Hasta es muy filosófica esta charla, porque la verdad que es muy filosófico el tema No, es del que tratamiento. si no le metes filosofía a la medicina, no estás haciendo medicina. Y si vos metes Exactamente. tu escala de valores por delante de las de la familia, un poco eso, ¿no? También estás haciendo mal. Que es quizás en estos pacientes donde se exponen mucho estos riesgos que podemos correr, en el cual nuestro rol se difumine, ¿no? A ver, para ser claro, yo trato siempre de pensar, ¿cuál es mi rol acá? O sea, mi rol como médico va a ser hacer un diagnóstico de situación, si estoy en una UCI, más diagnóstico, ¿no? Fisiopatológico, lo que sea, proponer, dado esos diagnósticos y sabiendo lo que yo sé de medicina, de epidemiología, bla, 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 llevarlo a este niño, proponer un tratamiento y evaluar un pronóstico. Ahora, cuando empezás a, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Hasta dónde voy a ir con este niño? ¿Cómo lo dejaron así los oncólogos? Estos oncólogos no paran más. Después no te das cuenta que el que no para más sos vos, porque no te Claro, diste claro, cuenta, porque claro. No hay que ¿para qué lo enroscarse, no hay que ingresan? enroscarse. Como que, digo que te pasa a veces, pero por eso es importante el grupo que haya un consenso en general y que alguien te haga ver. Porque capaz que te agarra un lunes después de que perdió Vélez el fin de semana, y eso está estudiado, lo estudió Kahneman, este, los procesos cognitivos son distintos que si hubiera ganado y salido campeón. Es así, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente.
y eso influye y por eso es tan importante no hacerlo solo. Me gusta lo de la relevancia del equipo que le das, ¿no? De que son un Sí. grupo de personas que son golpeados y somos golpeados cuando ingresan estos niños, porque el intensivo es un poco eso, ¿no? Recibir golpe. O sea, si vos no recibís golpe, se estás recibiendo capaz que la persona más valiosa dentro de una familia, el Benjamín de la familia o el que está sufriendo una familia, y vos, tu alta es o a la morgue o a la sala. Básicamente, la morgue es una alta tuya. Este, Me gusta eso del equipo y el equipo y el equipo y no estar hablando tanto de aparatos. Y filosofía, veo que lo traes todo el tiempo porque hay que poner filosofía en esto. Obviamente en un momento hay que poner un tubo cuando es necesario, ¿no? Tampoco todo filosofía. Obvio, hay que ser práctico, sí, sí. Lógico. Pero sí, es entender, va a entender. Tratar de entender uno de los misterios de la vida, ¿no? O sea, quién soy yo, qué es el hombre, qué es Dios, a dónde voy. Entonces, estás en eso, estás en el límite muy cercano a la muerte y estás intentando entender por qué sucede esto, que no lo entiendo todavía, y sigue un poco ese enojo, digamos, existencial, que me motiva a seguir, y me va a motivar hasta que me muera, eso está clarísimo. Y creo que por ese motivo es que uno todavía sigo ejerciendo con la misma gana y la misma pasión esto. Este, Me parece que también fue una manera, fue una respuesta, encontrar en la filosofía de la medicina o del cuidado intensivo, encontré una respuesta de todas estas cosas cuando empezamos a hablar, cuando empezó todo, ¿no? Yo creo que ahí encontré el punto. No las respuestas, encontré un poco el porqué, pero sin Pero tener todas las encontraste respuestas de muchas más por qué era. preguntas, sí. Bueno, el que es así, ¿no? Cuanto más sabes, más preguntas tenés y más dudas tenés y más te enriquece. Bueno, vos has dicho que preferís el disenso y no el consenso. Yo me acuerdo tus palabras Bueno, eran muy es buenas así. esas, digamos. A mí El me, a disenso y mí, no el consenso te motiva más, el disenso más que el consenso. a Está mí también bueno me eso. pasa eso, bastante seguido, eso de que exploto y me caliento y meto una puteada o coso y después estoy tranquilo, porque en realidad también es tratar de ser lo más resiliente que se puede con las cosas que uno vive, que son duras. Y Sí, tiene esa cosa fascinante positiva también, ¿no? Y eso que vos decís, las pequeñas victorias. Y con estos niños tenés tremendas victorias. Este, Desde poder ver estos niños grandes que sobreviven, incluso no sobreviviendo muchos años, pero que ves que estuvieron fuera del hospital, que tuvieron una vida fuera del hospital, que pudieron hacer cosas, visitar a la familia y el tiempo que les tocó vivir, a fin de cuentas, en lo que es ¿no? La vida y el tiempo, es nada de tiempo la vida humana, somos nada, pedazo de grano de pero arena, a no su vez sé. te sirve para darle más valor a tu vida, explicarle a tus hijos esto, a tus amigos, viste, te hacen un asado, una reunión a medio y te dicen, uy, viste un chico, y claro, vos no te das cuenta que decís, no, hoy tuve un chico, que qué sé yo, y te abren los ojos, todo claro, el que no está en el ambiente nuestro, y dice, este pibe está loco, Bueno, hizo eso eso a es lo la que te tarde, digo cuando te presentás, ¿viste? vino a jugar al fútbol a la noche y ahora está comiendo un asado y al otro día sigue con esto. Fue una parte de nuestra vida, pero y tener en claro quién es uno y los pies sobre la tierra. O sea, amén de todo lo volado filosófico y lindo y etéreo y de las grandes preguntas que siguen sin respuestas, saber quiénes somos, qué estamos haciendo. Como yo siempre digo, el gran mal del médico con lo que uno debe, el mayor flagelo al que el médico, y sobre todo el intensivista, ¿no? Hay otras especialidades también, pero nosotros sí, es a no ser tentado por la soberbia. O sea, me parece que eso es fundamental, digamos, poder tratar de hacerlo con la mayor humildad posible. A mí, digamos, poder buscar la humildad me ha hecho muy bien, me ha dado una plenitud para poder seguir ejerciendo lo que son los cuidados críticos. Y nada, y la realidad es que estoy muy a gusto con esto, estoy muy a gusto con lo que está pasando con los cuidados críticos en Latinoamérica. Vos lo has dicho, digamos, la mayor investigación en cuidados críticos vino de Latinoamérica y a mí eso, verlo ahora después de Lo tanto estamos tiempo, viviendo, yo creo que sí, estamos verlo. escribiendo una historia hermosa y me da una plenitud notoria eso. Y eso fue con humildad que empezamos, viste, de acá de Latinoamérica a ver esto y la realidad es que estamos viendo una historia hermosa y la verdad es que estoy muy emocionado de poder estar ejerciendo cuidados críticos
con todos ustedes, con todos los con este colegas y con ambiente. todo esto que Totalmente. sí que está muy bueno. Silvio, ha sido un placer. Vamos a tener que coordinar esa ida al Fortín algún día. Estás invitado al Vos Saroldi venís y acá. yo te llevo, yo soy, viste, yo tengo palco ahí, no te preocupes, vení con tu esposa, chicos, y vamos. Primero empezamos con un asado en casa, acá en Pilar. Yo estoy en Pilar, que estoy a 50 kilómetros de Buenos Aires. Un buen asado, un buen vino. Y después te llevo al Fortín. A ver, estamos bien, ¿no? Estamos casi a 2 puntos de la punta, ¿viste? Así que estamos bien. Bien ahí. Viste que es una Silvio, locura. Si vos ves mi Twitter es una. Mi mujer me dice siempre. Mi Twitter es toda la parte, viste, científica de los trabajos y de y repente alguien Vélez. me habla algo de Vélez, me caliento mal, ¿viste? Está muy mal. Entonces no puede ser que el doctor haga las dos cosas. Es Mr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿viste? Doctor Y Jekyll a bueno, Mr. Hyde, es una locura. es también de construir esa imagen de todopoderoso, de superhombre, ¿no? El superintensivista. Nada, somos Me uno peleó mal, más. me peleó Sí, mal. sí, sí. Silvio, te mando un gran abrazo y gracias por este rato. Vamos a tener que hacer otra. Saludos a tu esposa, que la conocí ahí en Cancún, re bien. Y bueno, nada, yo primero, admiración neta a vos y a todo lo que están haciendo los chicos de la red. Siempre se lo he dicho a Franco, a Pablo, a todos. Así que la verdad que un orgullo enorme tenerlos a todos trabajando acá en Latinoamérica. Así que un abrazo enorme y saludos a tu esposa. Arriba. Chao.